¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Hoy vamos a estar abordando un tema sumamente sensible para la sociedad y principalmente para el sector empresarial. El plan de reforma tributaria de la administración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Qué contempla? ¿En qué consiste? ¿Qué aspectos serán modificados en esta estrategia tributaria que ha diseñado esta administración de la Presidencia de la República? Y principalmente, ¿qué impacto ha tenido en el sector empresarial y cómo se están preparando para afrontar este nuevo escenario de cambios? Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de La Vela Cucina, Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de VDO y Coach Consultores. El gobierno de Mario Abdo Benítez está decidido a modificar la estructura impositiva para recaudar más, con el propósito, según dicen, de mejorar los servicios. Desde noviembre del año pasado iniciaron las gestiones. Se conformó una comisión especial con representantes de los sectores público y privado que luego de 25 reuniones técnicas ha elaborado una propuesta que será presentada al Congreso Nacional. Cuando hicimos esta comisión, el norte de la comisión era buscar primero un sistema tributario más simple, más sencillo, más equitativo, más simplificado, que permita tener un sistema donde permita que contribuya a aquel que más gana, que más contribuya. Y en eso trabajamos, y en eso se avanzó, se simplificaron procesos, se simplificaron tributos, se establecieron sistemas más simples y mucho más simples para aquel contribuyente que no tiene la estructura para tener balance auditado, contador, etcétera, etcétera. Se llegó a un gran acuerdo con respecto a lo que es renta. No se toca básicamente ninguna tasa más allá de las que están previstas en el impuesto a la renta, cómo arreglar la situación que teníamos nosotros iniciada con anterioridad al gobierno. Y esas discusiones todavía no están cerradas. Entendemos que una reforma tributaria no puede ser una decisión unilateral del Estado. Es prácticamente un pacto social que hay que legitimar con la voluntad de los aportantes. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y básicamente tratando de mantener la esencia del sistema tributario, tratando de mantener la eficiencia que ya tenía el sistema tributario, le sumamos algo más de justicia para poder tener y cumplir con el precepto constitucional, ni siquiera precepto, artículo constitucional que establece que los impuestos tienen que atender a la capacidad contributiva de la población. Se ha hecho un trabajo muy intenso, muy abarcante, muy importante, donde hay acuerdos en más del 75-80% de todo lo que está escrito ahí y donde quedaban algunas pequeñas cosas a resolver. Cuando hablamos de igualdad tributaria, no es una igualdad absoluta de todos, sino que se les tiene que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Y en ese sentido, lo que se intenta hacer con esta reforma tributaria es una recomposición de los impuestos a la renta. Aquel impuesto a la renta que le afecta al sector agrícola y pecuario, que sea igual o que tenga las mismas condiciones que el impuesto a la renta que le afecta al sector comercio y servicios. Hasta hoy eran disímiles. ¿Por qué disímiles? Porque el sector comercio y servicios hasta tenía una tasa adicional que el impuesto a la renta agrícola y pecuaria no tenía. Hoy presentamos Reforma Tributaria.
Paraguay sigue siendo el país con la menor presión tributaria en la región. En lo que refiere a los tributos, la presión está situada en 12,3% sobre el Producto Interno Bruto, mientras países como Argentina y Uruguay están por encima del 18%. La idea de los especialistas es lograr que la carga tributaria llegue a por lo menos el 15% sobre el PIB. Para ello son necesarios varios ajustes, algunos de los cuales están contemplados en el Plan de Reforma Tributaria del Gobierno, cambios que aparecen después de 15 años de la última readecuación fiscal. Las empresas ya empezaron a evaluar sus procesos para afrontar el cambio, especialmente en lo que concierne a las declaraciones de renta. Y este es un tema que ya se ha instalado definitivamente, se viene discutiendo en los medios masivos de comunicación minuciosamente, a pesar de que muy pocos conocían su contenido, y justamente eso es lo que hoy queremos hacer en este programa de YTPK, donde vamos a hablar de la cuestión tributaria y principalmente en qué consiste el plan de la administración tributaria de nuestro país y por sobre todo cuáles serán las implicancias una vez que esto llegue a implementarse, que de hecho ya sabemos que está teniendo un impacto en el sector empresarial. Y estoy en compañía del señor Luis Benítez, él es socio de la firma BDO, responsable de la parte de impuestos. ¿Qué implicancias tiene este plan tributario de la administración del presidente Mario Abdo Benítez? Bueno, Roberto, todo lo que implique una reforma tributaria, una modificación impositiva, tiene un impacto muy grande en la economía de un país, porque la política fiscal es uno de los instrumentos más poderosos con que cuenta un Estado para intervenir en la economía. No solamente en la economía en general, sino en la economía individual de las personas físicas y sobre todo de las empresas. Los impuestos generan una gran cantidad de esfuerzo y energía y recursos de las empresas para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Recursos no solamente en dinero para pagar el impuesto, sino también recursos humanos para atender todo lo que significa la documentación, la presentación de declaraciones juradas, los cálculos de impuestos, la atención de los inspectores o de los administradores tributarios cuando consultan cuestiones referentes a las operaciones económicas de la empresa y a sus cumplimientos. Le afecta a los contadores de las empresas, a los administradores, a los gerentes, a los directores que tienen que tomar decisiones diarias sobre los efectos impositivos. Va a tener un proceso gradual. Primero hay que aprender también de cómo va a ser el nuevo sistema. No es que va a entrar en vigencia en el medio de esta desaceleración económica, ni mucho menos, ¿verdad? Con suerte va a entrar en vigencia si la discusión en el Senado terminan a tiempo para el año que viene. Tenemos dos efectos fundamentalmente en la empresa, digamos. Uno de los efectos es el efecto que todos conocemos o que más se publicita, que es cuánto voy a pagar de impuestos y cómo me afecta este cambio impositivo en lo que voy a pagar. Eso significa más costos para la empresa, menos utilidad, menos distribución de dividendos. Y tenemos el área administrativa, que es lo que le incumbe al personal de las sociedades, y el contador y los administradores se preguntarán, bueno, ¿qué otros elementos voy a necesitar para cumplir con estas obligaciones? Voy a tener que preparar más libros, más registros, voy a tener que exigir comprobantes de una forma distinta a lo que hago hoy. ¿Cómo voy a presentar las declaraciones juradas? ¿Qué plazos son los que voy a tener que usar para cumplir con esas obligaciones? Es decir, mueve mucha energía, muchos recursos de las empresas y afecta poderosamente el día a día del contribuyente, tanto personas físicas como empresas. Algunos impactos importantes en la deducibilidad de la renta, hay algunos efectos importantes en el sector agropecuario, ¿verdad? Que en principio hay un compromiso o un consenso de que estamos en la dirección correcta. Se le mide con las mismas reglas a todas esas actividades, más allá que sea servicio, comercio agrícola o pecuaria, la actividad está medida con la misma vara. Se le suma además a esto una metamorfosis, una modernización de la tasa adicional que se hace a la distribución de dividendos o utilidades. ¿Por qué decimos una mutación adicional y que le moderniza esto? Porque tratamos de simplificar y esto se conecta muy estrechamente con el impuesto a la renta personal. Y siempre hubo problemas desde el inicio del impuesto y se agudizó en los últimos años
con la deducibilidad de las acciones, por ejemplo, que daba mucha discusión. ¿Y por qué? Y hay que ser sincero, las acciones se deducían doblemente. Se deducían de entrada y se deducían de salida. Entonces nosotros entendíamos prudente que para darle más justicia tributaria debía deducirse una sola vez. Y es lo que se hace con esto. ¿Y ese cambio qué impacto puede tener en el sector empresarial a su criterio? Bueno, las empresas agropecuarias obviamente tendrán algo que no tenían antes, que es el tema de la distribución de dividendos. Van a tener que planificar el impacto económico que va a tener sobre las utilidades de sus accionistas. Ya no van a recibir lo mismo que recibían antes. Internamente los administradores van a tener que preparar una serie de documentación que respalde o justifique cuándo se pagó esos dividendos y si se hizo la retención, y van a tener que hacer los pagos correspondientes. En el impuesto a la renta comercial, si es que se aprueba el traslado de las pérdidas fiscales, ¿verdad? Entonces van a tener que, sobre todo los administradores, van a tener que afilar bien el lápiz para definir qué es ganancia y qué es pérdida fiscal. Porque eso, si se puede trasladar en el tiempo, quiere decir que se puede usar en ejercicios siguientes para compensar las utilidades. Vendría a ser una forma de permitir a las empresas que recuperen los años de pérdida con las ganancias de los ejercicios siguientes. Pero esas pérdidas tienen que estar bien ajustadas a lo que dice la ley, porque de otro modo la administración tributaria puede decir: esta pérdida que vos me presentás y que vas a usar en los ejercicios siguientes no es la pérdida que te corresponde hacer, porque dedujiste más de lo que tenías que deducir, porque no computaste bien los ingresos. Entonces van a tener que hacer, en el momento de definir la pérdida, van a tener que hacer un ejercicio correcto de ese cálculo. Entonces eso va a generar cambios de impacto económico para los accionistas, en el caso agropecuario, y de impacto administrativo en el caso de las demás empresas al momento de hacer sus cálculos de impuestos. Se hace una redistribución de la tasa impositiva, una redistribución de carga impositiva, y a la hora de distribuir dividendos se crea una figura autónoma tributaria que es, digamos, paralela al impuesto a la renta de las empresas, que es un impuesto a los dividendos. Y se aplica una tasa del 8% al impuesto a los dividendos, más allá que la empresa sea comercial, de servicios, agrícola o pecuaria. En cualquier caso se aplica esa tasa adicional de distribución de dividendos, con lo cual la empresa lo que hace es retener ya al momento de distribuir o pagar esos dividendos a sus socios accionistas, y cumpliéndose con eso el impuesto primero a la distribución de utilidades y también el aporte ya de lo que sería del impuesto a la renta de personas físicas para estos socios o accionistas. Por otro lado, en el impuesto a la renta personal, hoy en día las utilidades que los contribuyentes accionistas declaran como ingreso grabado, el 50% de las utilidades que reciben, esa parte de los ingresos hoy en día se puede deducir las inversiones, las compras de acciones, las compras de vehículos o ciertos otros activos que tengan relación con la generación de esos ingresos para las personas. Y podría darse el caso que al final no se pague el impuesto a la renta personal sobre esas utilidades, sobre esa parte de las utilidades. Con la reforma tributaria ya no va a haber esa posibilidad, porque se va a pagar la totalidad del impuesto en cabeza de la sociedad. Y los dividendos ya no van a estar grabados y por consiguiente no se va a poder usar para deducir inversiones. Con eso, en el impuesto a la renta personal, ya pasa a un segundo plano el tener que discutir en qué momento son deducibles las acciones. ¿Por qué pasa a un segundo plano? Porque automáticamente al grabarse en el impuesto a los dividendos, ya no se grava en el impuesto a la renta personal de entrada y solamente se decide si se va a deducir a la salida, es decir, a la venta, si se llegasen a vender esas acciones. Entonces ahí se deduce el precio de costo versus el precio de venta para pagar el impuesto adicional por la ganancia que se obtenga en el caso de venta de títulos. Entonces tenemos dos momentos. Un momento uno, la ganancia que obtiene la persona física al momento de recibir los dividendos y utilidades que va a pagar ya al momento que son distribuidos, y la potencial ganancia que pudiese recibir a la hora de vender esos títulos o acciones, y es ahí donde se considera la deducción del costo de esas acciones, llegando al precepto de justicia y deduciendo una sola vez
y no duplicando la deducibilidad, que es lo que ocurría con la construcción del impuesto a la renta personal anterior, digamos. O sea, eso sí efectivamente puede restarle competitividad a la transacción de acciones, eso es lo que dicen. Exactamente, porque no se va a poder deducir la compra de las acciones. Se va a poder deducir el valor de las acciones el día que se vendan las mismas. Entonces, lo que ocurre es que una sola vez se puede usar la compra de la acción como deducción. Hoy en día se utiliza como deducción de las utilidades, por un lado, y cuando se vende la acción se resta como costo de la venta de acción. Entonces, para la administración tributaria se está deduciendo 2 veces la inversión. El gremio empresarial no está de acuerdo con estos conceptos, pretende que se siga haciendo la deducción. Que muchos de los temores o miedos que se dan se basan en la presunción de que en un momento donde la economía está con un proceso de desaceleración se van a aumentar los impuestos. No hay ningún aumento en la propuesta de Hacienda. Lo que hay es tasas máximas superiores a las que están actuales, con redacciones que van a permitir que esas subas se harán en el caso que se dé A, B, C y D, ¿verdad? Y esas condiciones se siguen todavía discutiendo. Y de hecho ninguna de estas modificaciones va a tener efecto este año, sino nosotros proponemos que tenga efecto a partir del año que viene recién, ¿verdad? O sea, no va a haber ningún impacto en la situación de hoy. No es una reforma que también abarque impuestos que puedan ser considerados como que rompen la competitividad paraguaya de tener impuestos bajos. Los impuestos van a seguir siendo bajos, pero van a estar buscando mayor equidad. Se segmentan las empresas que tienen un ingreso muy, muy pequeñito, es decir, aquellas micro y pequeñas empresas que corresponden a empresas de puestos de venta de comidas en la vía pública, pequeñas despensas de barrio, van a tener un impuesto fijo mensual, es decir, van a pagar una suma fija mensual por trabajar tratando de invitar a la formalidad a este cúmulo de empresas. Hasta hoy tenían unas reglas fiscales para liquidar sus impuestos que tenían alguna complejidad hasta innecesaria si se quiere. Hoy se apuesta a un sistema más simple, un sistema de impuesto fijo, en donde las micro y pequeñas empresas van a pagar una suma fija mensual siempre y cuando tengan ingresos de alrededor de hasta 80 o 100 millones de guaraníes, que es lo que se está discutiendo cuál va a ser la franja. Pero las empresas que tengan ingresos pequeñitos de hasta 100 millones, digamos, van a tener ese impuesto de suma fija. Después va a haber un segmento intermedio, en donde empresas de entre 100 y 1000 millones de guaraníes van a tener un sistema simplificado, en donde no van a llevar una contabilidad elaborada, van a llevar un registro simple de ingresos versus egresos y por la diferencia, si el ingreso es superior al egreso, pagar un impuesto sobre la renta de 10% y ahí también terminará la historia, sin tener registros contables o estados financieros, cuestiones que dan una mayor complejidad a la hora de pagar impuestos. Si las empresas de mayor envergadura, de empresas que tengan ingresos en el año de 1000 millones o más, van a tener que tener aquel respaldo de una contabilidad elaborada, estados financieros, revalúo, depreciación de bienes, porque la envergadura misma de la empresa así lo amerita y por una cuestión de justicia tributaria. Y esto también tiene su contracara. Su contracara es el compromiso del Estado, del gobierno, en mejorar la calidad del gasto. También estamos trabajando con el sector privado en eso. Tenemos una comisión que también se reúne periódicamente, nos reunimos anteayer. Y ahí básicamente el trabajo es recoger las experiencias de las multilaterales que ayudaron mucho en los análisis a Paraguay, donde señalan de que en Latinoamérica hay una gran masa de dinero que se malgasta, ¿verdad? Y ellos suman en toda Latinoamérica algo así como 350 mil millones de dólares que podrían ser gastados de manera más eficiente en beneficio de la gente. Dentro de eso el análisis es Paraguay, que Paraguay en teoría tiene, según esos estudios, un gasto deficiente de alrededor del 4% del PIB. Lo que se hizo también en esta reforma es sacar por fuera un impuesto especial de no residentes en donde aquella persona o aquella empresa que gana dinero en Paraguay de manera circunstancial o gana dinero en Paraguay a distancia, como las plataformas digitales, por ejemplo, van a tener un impuesto especial vía retención sobre rentas presuntas. ¿Por qué decimos y le diferenciamos? Una empresa que tiene presencia nacional tiene la posibilidad de tener
esquema de costos, de gastos, de pedir comprobante. En cambio, las empresas que no tienen residencia en Paraguay y que obtienen, ya sea de manera presencial ocasional o a distancia, ganancias en Paraguay sin tener una presencia física permanente, entonces van a tener un sistema especial de tributación bastante simplificado, en donde va a ser responsabilizado aquel que paga hacia afuera el servicio que esté recibiendo. ¿Y cómo va a tributar? Antes de pagarle hacia afuera ese servicio que está recibiendo en Paraguay, va a descontar una porción de lo que le tiene que remesar al exterior y va a ingresar al fisco paraguayo en carácter de impuesto de esa empresa de afuera que esté prestando servicio a Paraguay. Según nuestros cálculos, cuando esto esté funcionando a plenitud, va a haber ingresos adicionales de alrededor del 1% del PIB, alrededor de 400 millones de dólares más se va a requerir en su conjunto, y eso implica también la fortaleza que va a tener su Secretaría de Tributación para combatir la informalidad y el contrabando a través de aduana. Entonces la idea es que tenga más atribuciones para ampliar la base contributiva y no necesariamente para exigir que aquel que pague más. Esta nueva propuesta tributaria lo que busca es simplificar el sistema tributario, cumplir el precepto de capacidad contributiva, porque evidentemente aquí el asalariado y otras personas que venían con una capacidad contributiva media y específicamente la clase media va a seguir aportando exactamente lo que seguía aportando hasta este momento. No se observan incrementos de tasas ni recortes de deducibilidades. Sí, donde se observa es un poco la clase superior, en donde los que mayor capacidad contributiva tienen deberán aportar, hacer un sacrificio adicional en favor del Estado con la nueva construcción impositiva, cumpliendo el precepto constitucional, dándole más justicia tributaria al sistema impositivo del Paraguay y conservar la eficiencia y fuerza formalizadora de algunos impuestos como el impuesto a la renta personal, que nos dieron buen resultado hasta este momento. Y siga con nosotros, que al regresar hablamos del aspecto de esta reforma que genera comezón en el sector privado y que tiene que ver con el incremento del impuesto selectivo al consumo de algunos productos. Resulta que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se carga al precio de venta de los productos. Es un valor más, es un costo más. Y también hablaremos sobre el intercambio de información entre los entes recaudadores internos y de otros países para perseguir la evasión de impuestos y el lavado de dinero. En breve regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación, y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo.
El plan de reforma tributaria contempla el ajuste de las tasas del impuesto selectivo al consumo de productos como alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. Este tributo no solo tiene como propósito recaudar más, sino generar presión para la disminución del consumo por su impacto en la salud pública. También dijo el viceministro, y lo dijo el ministro, que estaban teniendo inconvenientes en fijar las tasas de implementación de un incremento del impuesto selectivo al consumo, porque allí no solamente hay una cuestión tributaria, sino también una cuestión económica. Decían que quizá este no es el mejor momento para aplicar un impuesto de esa naturaleza, de tal manera no desalentar el consumo. Esto, como usted es asesor también de empresas, ¿está teniendo ese impacto? ¿Está generando esa incertidumbre? Sí, así es. Resulta que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se carga al precio de venta de los productos. Es un valor más, es un costo más. Si bien eso se traslada al consumidor, el que compra es el que paga finalmente, lo que hace que al aumentar este impuesto aumenta el costo y el precio de venta, obviamente, ¿verdad? Entonces hay sectores que aducen que le resta competitividad. Si no llegamos a un acuerdo importante con el selectivo al consumo, ahí sí hay un problema real, porque el selectivo al consumo es muy permeable a la informalidad y al contrabando. Entonces hay que tener un mix adecuado de cómo podemos presentar esa situación, pero la crítica hoy viene por el lado de la salud. O sea, los organismos multilaterales que se encargan de la salud señalan que hay que pagar impuestos más altos en ese tipo de bienes como el tabaco, el alcohol y la bebida azucarada. Se propuso del gobierno mantener las tasas impositivas constantes a como hoy se viene tributando. Ahora bien, preparar en la ley una frontera más amplia de la que tiene hoy para que si en algún momento las condiciones económicas mejoran, se pueda subir el nivel de aporte. O si las condiciones económicas empeoran, ¿por qué no disminuir el porcentaje de aporte igualmente sobre estos bienes? Los tabacaleros dicen que si el impuesto al selectivo al consumo se aumenta demasiado, va a hacer que finalmente no exista demasiada diferencia con productos similares del exterior y va a promover el contrabando. Entonces va a afectar eso la cadena de producción de estos productos y por supuesto van a tener que achicarse y van a tener que disminuir los recursos humanos y también los aportes al fisco, ¿verdad? Yo creo que no en balde dicen los que están trabajando con nosotros del sector privado que es un avance muy importante y solamente están pidiendo que miremos el impacto que va a tener la tasa del selectivo al consumo en el día a día. Y si eso vamos a llegar o no a un acuerdo también, ¿verdad? Todavía no está cerrada esa discusión. No va a ser una cuestión discrecional ni antojadiza tampoco del Poder Ejecutivo de nadie. Está escrito en el proyecto que está eso en base a ciertos indicadores económicos, así como funciona con el salario mínimo. Si el IPC no sube en X%, tampoco se puede hablar de incremento de salario mínimo. Una variable similar es la que se apostó, la que se ensayó ahora en el proyecto de la reforma para tener, si esas variables se dan en cuanto a IPC, demanda interna, consumo interno y otras variables, si es que esas llegan a combinarse, se pueda hablar eventualmente de una suba de impuestos o eventualmente de una baja de impuestos. ¿Cómo ve usted esto que lo anunciaba el ministro, de que probablemente lo están analizando, la administración tributaria tenga mayores prerrogativas, es decir, tenga un poder coercitivo aún mayor, incluso adhiriéndose bajo su dominio a la Dirección de Aduanas? Esto va a ser un paso muy importante porque hoy en día trabajan, si bien conectados, en forma independiente. Entonces eso les resta, digamos, capacidad de prevención de los ilícitos tributarios. Se le está dando atribuciones para que tenga procesos más simples, ¿verdad? Eso de hecho ya va a generar en la segunda oleada de formalización, le va a generar mayores recursos. Se está previendo en los presupuestos del Ministerio de Hacienda dotarle de mayor tecnología y de establecer la posibilidad de que se pueda intercambiar con mayor facilidad la información que se tiene del contribuyente en otras entidades públicas, que por alguna cuestión hoy no se está dando esa información o no se está dando de manera eficiente. De hecho, la subsecretaría va a ser un elemento fundamental para la mejora, pero en los temas de contribuciones también estamos trabajando en un proceso donde estamos estudiando
si es o no necesario tener una sola unidad recaudadora que funcionen de manera en un solo lugar, tributación y aduanas, y tener la fortaleza que tienen que tener las dos en un solo lugar y ganar en sinergia entre ellas. Ahora no tenemos una posición todavía al respecto. A mí me gustaría que exista una sola, pero estamos viendo cómo es la experiencia en la legislación comparada y qué efectos tiene en el día a día, ¿verdad? O sea, lo que va a salir de esto va a ser una subsecretaría mucho más fortalecida que la que está hoy. Lo que queremos hoy es potenciar todas las instituciones recaudatorias, y yo adicionaría esto no solamente la aduana. Acordate que también está el Instituto de Previsión Social con un segmento que tiene parte de relación jurídica tributaria también, que es el aporte o la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Entonces, en ese sentido, están las entidades como ser la aduana, la SET y la Dirección de Aporte Obrero Patronal, básicamente del Instituto de Previsión Social, que necesitarían algún liderazgo muy fuerte en función a lo que venimos haciendo hoy a todo pulmón con la Dirección Nacional de Aduana, el señor Ministro de Hacienda, y lo que estamos pensando entre todos, metiendo creatividad aplicada para ver cuál sería, la figura más apropiada para el Paraguay, para tratar de tener las fortalezas de todos los esquemas, de todas las relaciones tributarias que venimos manejando, ya sea aduanera, tributos internos o las cotizaciones de previsión social, para que las fortalezas de todas estas instituciones podamos aprovecharlas en positivo. Con estas disposiciones sería obligatorio el intercambio de información entre las partes de manera de poder controlar la subsecretaría, aquellas empresas que no declaran o que declaran menos o otros valores en el seguro social, ¿verdad? Y que afecta al cálculo del impuesto y el seguro social a través de la Secretaría de Tributación y de los balances presentados por las empresas, a ver si todos los empleados aportan al seguro social. Y en la Dirección Nacional de Aduana, si todas las importaciones están valuadas correctamente en la contabilidad de las empresas y viceversa. Entonces, todo este intercambio de información va a hacer que la administración tributaria tenga mucho más poder al momento de controlar a los contribuyentes y combatir la evasión fiscal. Se está trabajando sobre ello en poder tener, mayor disponibilidad en cuanto al velo que existe hoy en la información bancaria, también en el velo que existe en la información tributaria. Entonces eso se está trabajando en paralelo. También se incluye dentro de estas leyes la posibilidad de intercambio de información con otras administraciones tributarias, la Receita Federal brasileña, la DGI argentina, el Tesoro norteamericano y otras entidades que es obligatorio. Esto tiene que ser aplicado porque Paraguay se ha adherido hace 2 años a la OECD. La OECD es un organismo multilateral de las mayores economías del mundo, que es muy positivo para el país, pero que conlleva una serie de obligaciones, entre ellas el combate a la evasión tributaria a nivel internacional. También se están discutiendo en el Congreso, pero en el marco de la modificación de las leyes de antilavado y de financiamiento al terrorismo, donde 2 cuestiones son fundamentales que se tiene que discutir, que tenemos que tener una posición, como es aquella que habla de la evasión tributaria como delito precedente al lavado de dinero, y la cuestión de la prejudicialidad que ayer fuimos a presentar al Senado y estamos en discusión en una mesa técnica con ellos a ver cómo vamos a abordar esas exigencias internacionales con respecto al sistema paraguayo. Y al volver, hablamos de un tema que está atado a la aplicación de los tributos, la eficiencia del gasto público. El ministro de Hacienda asegura que la mayor presión impositiva supondrá un mejor esquema de ejecución del dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, vos, como Paraguay, pagás por alumno alrededor de $1.000 por año y la región paga 2.000. Quédese atento que en menos de 2 minutos regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya.
20 años comenzó este ambicioso proyecto. Estamos en el alma de la casa, en el centro de las emociones. Cada mueble es un reto apasionante, fabricado para trascender generaciones. Nos abrimos al mercado internacional. No tenemos límites, el límite está en tu imaginación. Somos La Bella Cucina. Creamos el mejor estilo, el tuyo. Además de mejorar los niveles de ingreso, el mayor desafío del Estado es optimizar sus gastos y promover inversiones. Otra de las grandes leyendas que siempre salen a relucir cuando se da un escenario de cambio en el aspecto tributario es lo infructuoso que resulta pagar más a un Estado que no sabe cómo gastar aquello que recauda o que no retribuye en servicios o mejora de los servicios. ¿Eso está instalado en el sector empresarial, de que se necesitan señales de cambio también para considerar de que todo aquello que se va a entregar al Estado va a ser bien utilizado? De repente un gasto más o menos puede ser discutible, ¿verdad? El tema sería la eficiencia en la distribución de los gastos, ¿verdad? Y la razonabilidad de esa distribución. O sea, más para educación, más para salud, menos para cuestiones administrativas, ese tipo de razonabilidad y discusión. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que las obligaciones tributarias van por un canal separado de la aplicación de esos ingresos. La obligación tributaria es una obligación que tenemos como ciudadanos aquí en todas partes del mundo, y en el caso de los gastos, nuestra obligación es controlar a nuestros gobernantes el uso adecuado del gasto. Son dos obligaciones distintas. La obligación nuestra es gastar mejor, ser más eficiente con los recursos públicos y tratar de producir o de dar bienestar a la ciudadanía a través de servicios de calidad. La gran deuda que se tiene desde el Estado hacia los ciudadanos es la calidad de los servicios. Y esa calidad de los servicios va a mejorar en la medida que se pueda incorporar tecnología, en la medida que se pueda tener un servicio de salud eficiente, en la medida que podamos hacer un proceso de transformación de la educación que nos permita dar a nuestros niños las habilidades del siglo XXI, que van a ser totalmente diferentes a las que tenemos hoy y que va a tener un impacto importante en el mercado laboral, pero hoy que no están preparados para lo que se viene. Estamos teniendo una sinergia muy importante entre el Poder Ejecutivo y la comunidad aportante de los impuestos. Por tanto, hay una suerte de legitimación, un pacto social real, legitimado por el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y lo que estamos haciendo es trabajar y llevar al Parlamento para que esto, legitimado por las partes, pueda sufrir, digamos, la formalidad correspondiente para que pueda ser legalizado. Entonces va a quedar un sistema tributario legitimado por las partes y legalizado como corresponde por los procedimientos constitucionales correspondientes. Y este compromiso que hemos asumido con el sector privado en respecto a fortalecer la capacidad contributiva del Estado paraguayo para justamente hacer frente a los procesos de transformación que van a requerir más recursos. Hay que reconocer que el momento económico no es el mejor. Hay algunas señales de pesimismo, entonces hay un temor, justificado o no, hay un temor a los efectos que esto pueda tener. Los efectos que únicamente con una planificación fiscal adecuada se puede plantear si es real el temor o no es real. Muchísimas gracias, señor Enrique. Y a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando justamente de ese componente que nos decía nuestro experto tributarista, la parte individual, la parte de la persona. Asimilar esta cuestión de cambios o una nueva estructura de cambios, un escenario cambiante, ¿cuánto le afecta a la persona? ¿Cuánto le afecta al factor humano? De eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente.
Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Y en el programa de hoy analizamos lo que el gobierno presenta como una reforma tributaria y el elemento común que aparece cuando hablamos de un escenario de reforma tributaria, la palabra clave es cambio. Y si bien con Santiago, que es un especialista en talento humano, no vamos a abordar el aspecto tributario de la cuestión, sí cómo esto incide, digo la palabra cambio, en el aspecto actitudinal, en la persona, ya sea el colaborador de una empresa como el propio empresario. Y allí la consulta que nos hacemos, Santiago, es ¿cómo nos preparamos para el cambio? En términos genéricos, no solamente en cuestiones empresariales. ¿Es difícil asimilar un cambio? Es difícil asimilar un cambio porque naturalmente somos muy resistentes a cambiar. Creo que en el programa anterior que estuvimos hablando de lo que significa el cambio. Por eso, Roberto, cuando hablamos de un sistema nuevo que se va a implementar, lo primero para empezar a asimilar el cambio es hacer una buena comunicación. Y ese es un tema que cae dentro del campo tuyo. ¿Qué es lo que el común de la gente, el empleado y también muchos empresarios están percibiendo? Porque vivimos en un mundo de percepciones. Y más cuando un cambio, la gente te dice cosas muy positivas, pero después vemos los noticieros y hay personas que dicen que eso va a ser muy negativo. Y la gente del gobierno que está implementando dice que es lo que estamos necesitando. Y la gente que no conoce o conoce a media está con la incertidumbre de ¿para qué viene esto? Entonces, ¿cuál es la manera de preparar a la gente, Roberto? Es comunicándole correctamente qué es lo que se va a hacer y para qué se va a hacer. Ahora, y hay otra cuestión que vos como especialista en el manejo de talento humano y por el roce que ya has tenido a lo largo de tus años de trayectoria con empresas incluso multinacionales, ¿cuán difícil de asimilar es en organizaciones la palabra cambio? ¿Qué predisposición hay y qué implicancias esto tiene en la conducta individual y corporativa? Mira, lo más difícil, yo hablaba en estos días con mi querido amigo Oscar Toledo, que me hace falta hoy. Lo más difícil es el desaprender, Roberto. Es fácil aprender un nuevo comportamiento, pero desaprender, dejar de hacer algunas cosas que nos dañan, ese sí que es una tarea complicada. Entonces, a la gente que trabajamos la conducta humana, siempre vos querés que la gente entre en una nueva cultura, que es la manera de hacer las cosas. Y vos tenés que borrar algunas cosas. Y ese borrar, ese dejar de hacer, eso que vos tenés grabado,
Eso es la tarea complicada para los especialistas en recursos humanos. Y acá vienen los especialistas económicos y te dicen, esto hay que implementar, esto es lo que necesitamos hacer, porque esto va a reparar toda la economía del país y ya el contrabando no va a existir y va a mejorar nuestra calidad de vida. Pero ¿qué significa ese para el común de la gente? ¿Tengo que dejar de hacer estas cosas? Algunas cosas que yo estoy acostumbrado a hacer, y voy a usar mis argumentos porque todos somos reticentes a cambiar. Yo te puedo decir, Roberto, mira, la carne es dañina. Un vegetariano lo va a defender a muerte, no comas la carne. Pero el carnívoro va a estar y va a defender y te va a decir, de algo hay que morir. Y va a seguir comiendo. Entonces, ¿cómo desaprender eso? Esa es una tarea complicada. Hay otra cuestión y que probablemente forme parte del análisis, de la discusión, y tiene estrecha vinculación con lo siguiente. Es el hecho de que se plantee un escenario como este, de cambios, también altera la economía en su conjunto. Y allí es cuando yo digo, ¿qué probabilidades tengo de que este escenario de cambios difícilmente asimilable me pueda repercutir de una manera tan negativa que yo me ponga ansioso y que no empiece a manejar mis impulsos? ¿Qué aspectos de mi conducta altera el cambio? O sea, en lo individual ahora te consulto. Y altera, Roberto, en el pienso, siento y voy a actuar en base a mi percepción. A mí no me preocupa lo macro. Yo puedo leer algunas cosas y entender. Pero ¿qué es lo que se le dice al de abajo? A ese empleado que, por lo que yo siempre digo, es la fuerza bruta de una empresa. ¿Qué le decís vos? ¿Cómo le haces que asimile esto que se está viniendo? Él no entiende. Él entiende algunas cosas por lo que lee o por lo que ustedes, los periodistas, que inciden mucho en la manera de pensar, están diciendo, vamos a morir todos. No, esto va a hacer que la gente, los que tienen plata, ganen más. La MPYME va a desaparecer porque va a afectar otra vez a los más chiquititos, esto de los impuestos. Se habla del tema de vamos a grabar un poco más fuerte al cigarrillo, al alcohol y a las gaseosas. Ahí entra el tema de salud, ¿verdad? Entramos en un tema, Roberto, que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que nosotros pedimos los trabajadores de la conducta? Aclaren qué es lo que va a pasar. Y voy a ejemplificar. La hija de un amigo se iba a operar el corazón. Un problema cardíaco. Una niña de 5 años. Toda la familia entró en crisis. Entonces vinieron a conversar conmigo y yo le digo, quiero hablar con el cardiólogo que la va a operar. Quiero una reunión con ustedes. ¿Y qué es lo que yo le pedí al cardiólogo? Que le explique a los padres y a la nena todo lo que van a hacer con ella. Que le den toda la información, de tal manera que los decibeles de angustia desaparezcan. Yo te puedo asegurar que hay muchos empleados que al escuchar esto van a decir, el 50%, 40% de los empleados vamos a ir afuera. No tienen la información. Y los empleadores, no sé si tienen buena información ya, de qué es lo que va a pasar con esto. Los contadores ya entran en crisis. No, esto va a significar, mi contadora ya me llamó, Santiago, ¿sabes lo que esto significa? Y a ciencia cierta, yo tampoco sé qué es lo que significa realmente. Estoy esperando pánico. Y genera incertidumbre más que pánico a los que más o menos entendemos. Anda a ver qué crea en el que no sabe qué va a pasar. Claro que crea mucha angustia. Y después está lo otro, que también es interesante analizar, porque un escenario de imposición, bueno, no es algo que se pone al arbitrio de si querés cumplir o no, por eso se llama impuesto. Pero la gente analiza la conducta también de aquel que quiere recaudar, y en este caso es el Estado, la Subsecretaría de Estado de Tributación y el Ministerio de Hacienda. Cuando permanentemente las informaciones acerca del manejo público son negativas, como por ejemplo que se pagan salarios de manera inmisericordia a personas que probablemente no estén calificadas para ello, y entonces el ciudadano común piensa, me quieren sacar más para seguir distribuyendo privilegios que finalmente no me retribuyen como ciudadano. Y allí es que se da esa especie de contracultura también que termina contaminando el mensaje. ¿Qué pasa allí, Santiago? Y mira, yo creo que hoy el escenario psicosocial de todo lo que está pasando en Paraguay, no sé si es el momento para
decir vamos a hacer unos ajustes de este tipo. Porque el que está pasando mal está viendo eso, ¿verdad? Me van a sacar más para que los que no merecen disfruten más de lo que es mío. Después están los mensajes realmente que dañan, ¿verdad? Que dicen cosas que ya no deben decir y cargan a la gente que no tienen que cargar. ¿Qué genera? A ese nivel de gente ya genera violencia. Y peligrosamente estamos jugando con lo que la gente pueda interpretar de este tema, ¿verdad? Claro, y programas como estos también sirven para educar a la gente, para que se conozca cuál es el propósito, al menos los que nos han dicho de primera mano, tanto el ministro como el viceministro de Tributación. Ellos insisten, Santiago, justamente en las críticas que se hace respecto al mal manejo del dinero público. Ellos insisten en que esto tiene como propósito una equidad y una justicia tributaria. Por eso es que los ajustes hacen en el eslabón más alto de la cadena empresarial, porque dicen la gente que tiene más tiene que pagar más. Es un mensaje también que subyace en esta propuesta. Ahora, si yo voy a dar un mensaje, Roberto, al señor ministro, que lo escuché, al viceministro de Tributación que habló, es que realmente bajen claramente el mensaje para abajo. Y si hay otro mensaje es que realmente se use ese dinero para lo que dicen que se va a usar. Porque ahí es donde empieza el descreimiento y empiezan los problemas sociales. Y las empresas no están ajenos a los problemas sociales. Entonces yo creo que también periodistas, nosotros que trabajamos en las empresas, los consultores, las autoridades, como en este caso tenemos dos autoridades que nos han dado un mensaje claro, pero que empiece a bajar claramente el mensaje y que se aplique eso para realmente salir de esta situación en que estamos en este bendito país donde vivimos. Si hay un mensaje, yo daría eso, que se baje bien el mensaje y que se use ese dinero que dijo el ministro, y yo lo escuché, que se quiere recaudar más para distribuir mejor y alcanzar a más personas. Lindo mensaje. Ahora, de ahí a que se ejecute, es el gran desafío. Y a propósito, para satisfacer tu expectativa y también de la gente que está del otro lado, escuchando lo que nosotros estamos diciendo y hablando del ministro de Hacienda, ¿cuál es el propósito también de esto? Porque hablábamos de una justicia tributaria, de mayor equidad. El ministro explicó que esto viene aparejado a un proyecto de ley del servicio público que van a presentar aproximadamente en el mes de agosto. ¿Y cuáles son los fundamentos? Esto era lo que decía. Los informes señalan que nosotros pagamos mucho a aquella persona que no está del todo calificada y no lo suficiente para atraer talentos calificados a los lugares de la gestión. Entonces estamos trabajando también en eso, ¿verdad? Eso estamos empezando ahora y queremos terminar con una nueva propuesta de ley del servicio civil que permita corregir eso y básicamente hacia adelante. Bueno, ahí está lo que decía el ministro de Hacienda de cuál es el trasfondo de todo esto. No solamente recaudar más, sino por el otro lado del compromiso es mejorar el manejo de las finanzas públicas para que el mensaje sea coherente. Te saco, pero también me comprometo a ordenar la casa. Excelente, y eso es lo que como paraguayos estamos esperando, ¿verdad? También creo que habló el ministro de la incorporación de personal más capacitado a las empresas públicas, que hay un proyecto que se está gestando y que ya las próximas generaciones van a ser empleados con mejor perfil profesional, de tal manera que también esa parte se vaya mejorando. Esas son cosas que realmente alientan y también tenemos que educar desde este programa de que esto es realmente para lo bueno. El proyecto es hermoso. Ahora, esperemos que los ejecutores también lo hagan así. Para redondear, Santiago, porque empezábamos este diálogo hablando de cambio. ¿Cómo le decimos a la gente que debe afrontar un escenario de cambio y cómo debe mentalizarse para que ese cambio no sea frustrante, sino que sea conducente a una mejora? Y mira, voy a hablar como psicólogo más que como consultor. Siempre es importante la esperanza, siempre hay que esperar lo mejor. Siempre decimos que queremos un Paraguay diferente y que cada persona desde el lugar que está, consultores, empleados, gerentes, profesionales, hagan su parte y le den un voto de confianza a este proyecto que es bastante interesante. Bueno, por más que era una cuestión técnica y tributaria, nos encargamos, como es nuestro propósito, de darle el sentido individual, el factor persona
a este diálogo que ya está instalado en la sociedad y que el gobierno asegura se implementará de aquí a poco. La nueva reforma tributaria, luego de aproximadamente 15 años, cuando se hizo una reforma reciente, aparece este escenario que ya está generando cierta turbulencia. Pero también nuestro propósito es hacerle llegar a ustedes la información de calidad, la información precisa. Siga con nosotros, que al volver de la pausa, los nutrientes de este capítulo de YTPK. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. De este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes. Mejora del gasto. La obligación nuestra es gastar mejor, ser más eficiente con los recursos públicos y tratar de producir o de dar bienestar a la ciudadanía a través de servicios de calidad. Justicia tributaria. Los que mayor capacidad contributiva tienen deberán aportar, hacer un sacrificio adicional en favor del Estado con la nueva construcción impositiva, cumpliendo el precepto constitucional, dándole más justicia tributaria al sistema impositivo del Paraguay. Intercambio de información. Todo este intercambio de información va a hacer que la administración tributaria tenga mucho más poder al momento de controlar a los contribuyentes y combatir la evasión fiscal. Y como pudieron percatarse, el gobierno tiene todas las intenciones de llevar a la práctica esta reforma tributaria que ha diseñado en los últimos meses y lo ha hecho de manera consensuada con el sector privado, con lo cual ellos afirman este proyecto tiene legitimidad y al Parlamento le quedará simplemente aprobarlo porque ha formado parte de un trabajo técnico y político que se desarrolló en los últimos meses. Es decir, esto al parecer ya no tiene vuelta atrás. El equipo económico del gobierno y principalmente los especialistas tributarios han diseñado un esquema que, de acuerdo al propósito, lo que pretende, reiteramos esto, es establecer la equidad y la justicia tributaria en nuestro país. Actualmente, el mayor caudal de ingresos tributarios se genera con impuestos indirectos y con estos ajustes lo que se pretende desde el gobierno es quitarle dinero, en el mejor sentido de la palabra, a aquellos que más dinero generan, más dividendos tienen. De eso se trata justamente la justicia y la equidad tributaria. Y esto fue YTPK, para que ustedes puedan entender exactamente de qué se trata, lo que el gobierno está planificando y cuáles serían sus implicancias. En el siguiente capítulo de este programa vamos a estar hablando de un tema también actual y muy importante. Cómo se manejan los escenarios de conflictos y de crisis a nivel empresarial. Ustedes perfectamente saben lo que ocurrió con una planta industrial de textiles que está ubicada en la zona de Pilar. También saben lo que acaba de sucederle a un frigorífico ubicado en la región chaqueña. Estamos hablando de inversiones que se echaron a perder y todo un escenario de cambios que deberán afrontar para poder manejar el criterio oportuno de tal manera a no perder esta unidad de negocios. Pero de eso estaremos hablando en nuestro próximo programa y esperemos que nos sigan acompañando. Hasta entonces. YTPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo con los auspicios de La Vela Cucina, Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de VDO y Coach Consultores.
una producción de Brain Studio